Una mujer de 21 años contó que el pasado 7 de septiembre de 2020 fue violada por el ginecólogo Ernesto Ortiz Ruiz de la EPS Sanitas en la sede de Puente Aranda, en Bogotá. De acuerdo con la hermana de la víctima, los detalles son los siguientes. El médico la violó a eso de las 6 de la tarde, era su primera cita con él, y durante la consulta le empezó a preguntar lo normal en una cita ginecológica, que si tenía pareja, que si tenía relaciones sexuales. Ella le dijo que no se había acostado con ningún hombre porque solo le gustan las mujeres. Luego Ortiz le dijo que se acostara y le empezó a introducir los dedos. La chica comenzó a sentirse incómoda y le dio miedo. Cuando se intentó zafar, él le aprisionó una pierna contra la pared y la otra con el brazo. La chica vio que se puso un condón. Después la violó. No pudo reaccionar. Incluso en el relato que le presentó a la fiscalía, ella dice que sentía que él la había drogado porque no sentía su cuerpo. Por fortuna, su caso generó indignación y rechazo de manera masiva. Así que las autoridades actuaron muy rápido y Ortiz fue capturado después. En estos momentos está en la cárcel mientras la justicia lo investiga y lo condena. Mientras tanto, aquí nos preguntamos, ¿es este el primer caso? Nos pusimos a estudiar y la respuesta es no. Por esta razón, en este video les queremos contar 4 cosas que deberíamos saber sobre violencia sexual en las consultas médicas. Primero, no son casos aislados, son hechos que se repiten y cada vez más víctimas rompen el silencio. En Colombia, el Tribunal Nacional de Ética Médica ha tenido que fallar 84 casos de violencia sexual desde 1983 hasta 2019. Esos son 36 años y por los datos entonces pareciera que es algo poco común, pero no es cierto. Lo que sucede es que muchas mujeres no denunciaban años atrás por desinformación. En los últimos 5 años se empezaron a recibir más denuncias. De hecho, se han presentado alrededor de un 30% más. Esto sucede porque cada vez más nos enteramos de que no es normal que esto pase en una consulta. La violencia no es normal. Sentirse incómoda sexualmente tampoco, y menos con tu médico. Por eso es que cada vez más médicos en Colombia y en muchas partes del mundo empiezan a ser denunciados. Hace unos años estalló un caso muy grande en Estados Unidos de un ginecólogo en California que se llama George Tyndall y trabajaba en un centro universitario. Al principio fue acusado por un par de mujeres de violencia sexual y después de un largo proceso se ha logrado documentar que más de 300 mujeres habían sido víctimas de Tyndall de distintas formas de violencia sexual. Tomaba fotos de los genitales de sus pacientes, no usaba guantes durante la consulta, hacía tactos vaginales no consentidos, sonreía mientras la paciente se acomodaba en la camilla de una manera que la hacía sentir incómoda, hacía comentarios lascivos, homofóbicos e incluso racistas hacia las latinas y asiáticas. Este caso puso sobre la mesa el nivel de poder que tienen los médicos en medio de la consulta y cómo muchas mujeres, por temor o por falta de información sobre lo que un médico puede o no puede hacer, no habían dicho nada. Segundo, las mujeres jóvenes son las más vulnerables a la violencia sexual en las consultas médicas. Un estudio realizado por la Organización de Justicia que fue publicado este año, en el 2020, reveló que la mayoría de las víctimas de violencia sexual en consultas médicas son menores de edad. No sé si ustedes recuerdan su primera cita con el ginecólogo. Yo iba muerta de pánico a pesar de que mi mamá me había informado todo lo necesario. Y es que uno en la adolescencia muchas veces está llena de pena de mostrar el cuerpo y es fundamental sentirse tranquila con el médico, si no es una tortura. ¿Será que se aprovechan de ese nerviosismo de las adolescentes y piensan que son presas más fáciles y que no van a denunciar? De los tantos casos que he encontrado en el Tribunal de Ética Médica, encontramos varios que son contra niñas y adolescentes. En el 2011, una niña de 7 años en Cauca fue abusada. Ella iba con su mamá a la cita médica. En un momento la niña empezó a llorar y le dijo a la mamá que el médico Humberto Ortiz Castro le había tocado sus partes íntimas. El Tribunal Nacional de Ética Médica condenó a Ortiz Castro a 5 años de suspensión en el ejercicio profesional de la medicina. No sabemos qué pasó con la justicia ordinaria, si fue a la cárcel o no, pero por lo menos no lo dejaron ejercer durante 5 años. Era lo mínimo. Y lo peor es que no existe un registro o una manera fácil de acceder a la información de los médicos que han sido condenados por delitos sexuales o malas prácticas. De hecho, para tener acceso a los casos fuimos antes de la pandemia al archivo en físico del tribunal, porque no hay registro digital. Y no creemos que sea casualidad o falta de recursos, sino más bien una forma de dejarnos sin acceso ante casos tan graves. Tercero, hay un amplio espectro de formas de violencia. No usar guantes es una de ellas. Los médicos siempre tienen que usar guantes, es más higiénico, es lo profesional. Hay otros casos en donde hacen preguntas no profesionales que no tienen nada que ver con la consulta y que son de la vida personal. Una cosa es preguntar si tienes una vida sexual activa, normal, pero otra cosa es que el médico pregunte, uy, tan bonita y sin novio, eso ya no está bien. En un caso en Armenia, Quindío, la paciente denunció lo siguiente. Dijo que después del saludo el médico había empezado a preguntarle si a ella le gustaba el sexo, que cuál era su posición favorita, que si se excitaba rápido, a pesar de que ella estaba evidentemente incómoda. Incluso hay otro caso de un médico que le preguntó a la paciente si ella se masturbaba. Ella le dijo que no podía, entonces se masturbó él, recogió el semen en papel higiénico y le dijo a ella que empezara a hacerlo. Hay otros casos de acercamientos sexuales indeseados, como tocamiento de los senos o de otras partes del cuerpo. De nuevo, hay exámenes en donde es necesario
necesario que a uno le toquen los senos. Por ejemplo, si vas con dolor y te tienen que examinar para revisar que no tengas más. Pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. En Bucaramanga, una mujer joven presentó una queja porque el médico le había practicado 2 tactos vaginales y el segundo de ellos sin usar guantes. También hizo manipulaciones en sus senos de una forma que ella sintió inapropiada. Y hay otros casos donde la vaina ha escalado tanto que ha terminado en una violación. Por ejemplo, una mujer acudió a un centro de salud en Marquetalia, Caldas, porque tenía una afección respiratoria. Al llegar al consultorio, el médico le ordenó retirarse toda la ropa y procedió a examinarle los senos y a realizarle un tacto vaginal para posteriormente girarle el cuerpo e introducirle el pene en la vagina, ante lo cual ella no pudo hacer nada, pues se encontraba físicamente muy débil. Además, ella notó un aliento alcohólico en la respiración del médico. Todos los casos merecen ser sancionados y rechazados porque todos son formas de violencia en distintos niveles. Si vives algo así, debes avisar a tu EPS y ponerlo inmediatamente en conocimiento de las autoridades. Si un médico viola a una paciente, debe ir a la cárcel. Y en los otros casos debe existir como mínimo una suspensión de la tarjeta profesional. Cuarto, ninguna situación incómoda a nivel sexual es profesional y debes denunciarla. Si saliste de la consulta médica con alguna incomodidad sexual, algo que sentiste que no fue profesional, debes presentar una queja. No lo pienses 2 veces. Es mejor informar a las autoridades de una vez en vez de esperar que el médico siga haciendo lo mismo con otras mujeres. En Colombia, como dijimos antes, los encargados de investigar y de sancionar a los médicos por el incumplimiento de sus deberes son los tribunales de ética. Estos tribunales conocen el caso, luego hay un espacio para presentar pruebas y al final emiten una condena que puede ir desde una amonestación hasta la suspensión por 5 años. Nosotras encontramos casos muy graves en donde hay sanciones de 5 años de suspensión y otros de sanciones más pequeñas de 3 meses. El problema es que ese tribunal de ética médica también falla muy mal. A ver, el tribunal de ética médica está integrado por médicos. Es decir, médicos juzgando médicos. Médicos que además tienen que fallar en casos de delitos sexuales. Desde ahí empezamos mal porque realmente pues no estudiaron para eso, zapatero a sus zapatos. Entonces, cuando emiten sus fallos, terminan poniéndose en evidencia todas esas ideas falsas que tienen sobre la sexualidad, diciendo cosas como esta: la relación sexual debe ser la culminación del amor, como máxima expresión de solidaridad entre los seres humanos de distinto sexo, razón por la cual toda actividad sexual debe estar regida por los principios de conciencia y libertad de los participantes. Ni mi abuelita diría eso. Esa fue una de las razones que anotaron para fallar en un caso de violencia sexual, pero eso no es un argumento válido, empezando porque confunden sexo con amor y terminando porque dicen que el sexo solo se puede dar entre 2 personas de sexo opuesto. A lo bien, ni mi abuelita dijo nunca una cosa así. Después de todo esto, muchos pueden preguntarse ¿qué sentido tiene ir al médico para terminar corriendo riesgos de que te violen? La consulta médica es muy importante. Pedir una cita ginecológica por lo menos una vez al año es vital. Literalmente puede salvarnos la vida. El problema es que nos enseñaron que los médicos siempre tienen la razón. Ese prestigio que rodea a los médicos hace sentir a muchas que no se pueden quejar o que está permitido que los médicos les hagan lo que quieran. Por esto es que les contamos y otros casos en Colombia y en el mundo sabemos que la consulta médica no es un lugar 100% seguro como debería ser. Obviamente, no todos los médicos son violadores. Eso sería un infierno. Antes de que empiecen con no dolmen, no dol doctors, bla 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 bla, pónganse en el lugar de las víctimas y más bien contribuyan a reportar y a denunciar a sus colegas que sí son violadores o que actúan de manera indebida para que estos dejen de hablar mal por todo su gremio. No somos nosotras quienes tenemos que dejar de ir al médico poniendo en riesgo nuestra salud. Son los violadores y todos los que abusan del poder los que deberían dejar la medicina. Si les gustó este video, no olviden suscribirse a nuestro canal en YouTube, activar la campanita de notificaciones para que sepan cuando publicamos un video nuevo, seguirnos en todas nuestras redes sociales, estamos en todas partes como @desigualdades.